aquel 11 de abril de 1811. Creo que en primera instancia debemos marcar que esa proclama de Mercedes significa el inicio del ejercicio del mando de Artigas sobre los orientales. Comienza ahí el periodo en el que Artigas es el protagonista político y militar en nuestra historia. Algo que va a durar casi una década, hasta aquel 5 de septiembre de 1820 en el que él se interna en territorio paraguayo. Si bien sabemos que Artigas era el referente, era el hombre más carismático, más querido, más aceptado por los orientales desde tiempo antes, recordemos que poco después de producida la Revolución de Mayo, en junio del año 1810, en un plan de operaciones que hace la Junta de Mayo, hablan de Artigas diciendo sería necesario contar con el concurso de un sujeto llamado José Artigas. Es decir, que la Junta de Buenos Aires sabía perfectamente lo que significaba Artigas para la Revolución. Es decir, este 11 de abril marca el inicio del ejercicio efectivo del mando político y militar de Artigas, aunque va a ser nombrado jefe de los orientales recién en el mes de octubre. Ya en abril, a partir de esta proclama, podemos decir, él era el jefe de los orientales. Tenemos que definir, en primer lugar, qué es una proclama. El diccionario de la Real Academia Española la define como una alocución política o militar que se puede hacer en forma verbal o escrita. ¿Para qué se hace una proclama? Para dar ánimo, para dar impulso, para darle a aquel que va a hacer un esfuerzo a veces superior al de sus propias fuerzas, darle ese plus que necesita para lograr un objetivo muy grande. Las proclamas eran normales en toda la historia antes de una batalla, cuando los seres humanos iban a arriesgar lo más preciado que tenían, que era la vida. Se les hacía una arenga militar, que eso es una proclama, estimulándolos para darles ánimo en esa batalla. Esa era la proclama en toda su extensión, en su definición. Esta proclama, ¿a quién se hace? Se hace con el mismo espíritu, a guerreros que comienzan una campaña militar en la cual van a poner en juego, en muchos de los casos, lo único que tenían, que era la vida. ¿En qué momento se hace esta proclama? Recordemos que Artigas hacía aquel 11 de abril menos de 2 meses que había cruzado el río y se había puesto a las órdenes de la Junta de Buenos Aires. Muy tardíamente, es decir, la revolución había ocurrido el 25 de mayo del año anterior y Artigas recién se va a pasar a la revolución en febrero del año 11. ¿Por qué Artigas no se había pasado antes? Artigas, como muchos, seguramente veía en esa Junta de Mayo, que se instala el 25 de mayo de 1810, veía la continuación del centralismo de Buenos Aires por sobre la banda oriental, por sobre los territorios de las provincias, la continuación de lo mismo que había significado en cierta forma el virreinato. No veía lo que él sentía como necesario para la revolución, que era el respeto a la autonomía de los pueblos. Y por eso Artigas recelaba de esa junta. Máxime cuando esa junta lo primero que hace es abrir las puertas a mercaderías extranjeras, a las mercaderías inglesas que estaban en los barcos anclados en el puerto de Buenos Aires. El 26 de mayo, al día siguiente de la Junta, autorizan a bajar toda esa mercadería y Artigas sabía perfectamente que ese era el principio del fin económico de las provincias interiores, como va a ocurrir efectivamente.
Artigas tampoco simpatizaba con esa Junta de Buenos Aires que mandó fusilar al héroe de la reconquista de Buenos Aires contra los ingleses. Es decir, había muchos motivos por los cuales Artigas no estaba en sintonía con aquella Junta de Mayo. Pero ¿qué va a ocurrir? A finales del año 1810, en el mes de diciembre, cae la Junta de Mayo por problemas internos, por disputas entre sus distintos integrantes. Y se va a formar una nueva Junta en la cual participan las provincias interiores. Va a haber delegados de las provincias, se va a llamar la Junta Grande. Y es a esa Junta a la que Artigas ofrece sus servicios en febrero de 1811. Es decir, que la proclama de Mercedes se produce menos de 2 meses después. En el interín había ocurrido aquel hecho que tuvimos la suerte de poder exponer hace pocas semanas, el grito de Asensio, el 28 de febrero, que es el inicio efectivo de los enfrentamientos de armas entre los patriotas y el poder español. Es importante destacar el lugar, Capilla Nueva de Mercedes. Esta no era una zona desconocida para don José Artigas. Recordemos que él, cuando tenía 17, 18 años de edad, abandona el hogar paterno y se viene a radicar a Santo Domingo de Soriano, en sociedad con un familiar de él de nombre Patricio Gadea. Artigas va a conocer ahí a Isabel Velázquez o Isabel Sánchez, según distintos historiadores, con quien va a tener una relación estable de cerca de 15 años y con la que tendrá 4 hijos. Es una época en la que Artigas desarrolla una vida de paisano suelto, pero relacionada o atada a un lugar específico, un lugar muy especial como era esta zona del país, un lugar estratégico, una zona de vaquerías, una zona en la cual había múltiples actividades, una zona que era llamada la Patria India. Desde ahí, Artigas va a tener contacto con el elemento de la campaña en toda su extensión, tanto con la geografía como con la gente, principalmente con la gente. Y ese conocimiento profundo que Artigas va a tener de los orientales en esa vida que se inicia en esta zona del país justamente, es lo que le va a dar a Artigas la ascendencia, la que le va a dar a Artigas ese carisma especial que le llega a todos los orientales, basado en su cristalinidad de procedimientos, basado en su permanente preocupación por los más frágiles de nuestra sociedad. Artigas continuamente desde aquí va a cruzar el Río Negro, va a tener contacto con la cultura guaraní misionera y va a entender perfectamente cuál era el drama que vivían los guaraníes en esa época, en su época, cómo los guaraníes recordaban con angustia la época pasada, aquella época que fue destruida de la mano de 2 eventos principales: la guerra guaranítica de 1756, que fue un verdadero genocidio de guaraníes, que generó la dispersión de miles de ellos que van a inundar nuestro territorio a partir de ahí. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII. Artigas nació poco después de eso, pero vivió su juventud escuchando los relatos de esa guerra sangrienta. Y el otro hecho determinante que va a marcar esta época de Artigas va a ser el principio del fin del sistema guaraní misionero, con la expulsión de los jesuitas en 1767 y el comienzo del derrumbe del mundo guaranítico misionero, y con ello el fin de esa frontera viva que existía, que le ponía freno al avance portugués. La caída de las misiones va a significar la vía libre para que Portugal avanzara, y poco antes de nuestra independencia, Brasil, el futuro Brasil, Portugal, va
a avanzar y usurpar y ocupar territorios que definitivamente quedarán en su zona de acción. Artigas entendía perfectamente la importancia que había tenido aquel mundo y en su geopolítica estaba a recuperar ese mundo. La geopolítica de Artigas se basaba en desarrollar ese mundo misionero en el cual los indios se autogobernaban, y estaba tan convencido de ello que le mandaba permanentemente oficios a los distintos gobernadores pidiéndole que los blancos no vivieran en los pueblos de indios, que los indios se gobernaran con sus propios cabildos. Cuando él pide representantes de los pueblos de las misiones para su congreso, por ejemplo el del Arroyo de la China, pide que sean indios. Es decir, Artigas entendió como nadie el problema de las misiones. Podemos decir que ese mundo misionero era la clave de bóveda del sistema federal artiguista. Con las misiones se accedía al Paraguay, que era parte de la patria de Artigas, se accedía a las provincias interiores, se le daba salida a los productos de las provincias y, como dijimos, se establecía una frontera que frenara a Portugal. No se puede ver al sistema federal artiguista desde Montevideo, hay que verlo desde las misiones. Esa era la importancia que tenía esta zona para Artigas, esta zona en la que Artigas va a emitir su proclama después de haber ofrecido sus servicios a Buenos Aires y después de haber reingresado al territorio cuando ya se habían producido algunos hechos de armas. Uno de ellos era justamente el 28 de febrero, la toma de Capilla Nueva de Mercedes. Vamos a hablar ahora específicamente de la proclama en sí, del hecho histórico que se da ese día. La proclama está en un lenguaje que no es el lenguaje propio de Artigas. Artigas se caracterizaba por ser un hombre de pocas palabras, un hombre parco, un hombre muy austero en todos sus procedimientos. Y ustedes van a ver que en la proclama hay un lenguaje bastante florido, bastante adornado, que seguramente no es el lenguaje del propio Artigas, más allá de que lleve su firma. Y va a decir Artigas en la proclama: leales y esforzados compatriotas de la banda oriental del Río de la Plata, vuestro heroico entusiasmado patriotismo ocupa el primer lugar en las elevadas atenciones de la excelentísima Junta de Buenos Aires que tan dignamente nos regenta. Aparece el término compatriotas, el concepto de patria de Artigas. ¿Cuál era la patria de Artigas? Algo que tantos historiadores tanto hablan. Recordemos que Artigas nace en 1764, antes de la creación del virreinato del Río de la Plata. Cuando Artigas nace, en realidad nace en el virreinato del Perú. El virreinato se va a crear en 1776, así 12 años después. Así que podemos decir que Artigas nació, ¿por qué no? Nació español de Indias, nació peruano o del virreinato del Perú, nació rioplatense y también que nació oriental. La geografía que envuelve la vida de Artigas hace que su sentimiento de patria iba mucho más allá de lo que era su pago chico, que es la banda oriental, el lugar físico donde él nació. Él nació en Montevideo, es decir, él nace en la banda oriental, pero también nació en el Río de la Plata, también nació en un virreinato, también nació en una entidad gigantesca que iba desde Tierra de Fuego hasta casi que hasta Alaska. Es decir, Artigas se puede decir que el concepto de patria de él iba mucho más allá que el que hoy tenemos nosotros en nuestras fronteras mucho más acotadas. Entonces, él se refiere a los compatriotas de la banda oriental del Río de la Plata. Para él, podría haber dicho lo mismo compatriotas de Córdoba en otra proclama o compatriotas de Mendoza. Para él todo eso formaba parte de su patria. Por ejemplo, Paraguay para Artigas siempre fue parte de su patria. Artigas no se exilió al Paraguay, Artigas se fue a una parte de su patria cuando él entra en el Paraguay. Ese concepto amplio de patria es bueno que siempre lo manejemos
porque es el verdadero concepto que Artigas manejó en su vida. Otra percepción de este primer párrafo que leímos. Artigas habla de la excelentísima Junta de Buenos Aires. Nótese que estamos en el muy corto periodo de tiempo en el que Artigas es un subordinado de Buenos Aires. Artigas, como dijimos, se pasó el 15 de febrero a órdenes de la Junta y ya en octubre entra en disidencia con la Junta y a partir de ahí va a ser, según los periodos, de a rato va a ser el enemigo número uno, de a ratos no tanto, pero va a tener problemas siempre. Es decir, que esta proclama se hace en los pocos meses en los que Artigas actúa realmente subordinado a Buenos Aires. Recuerden que cuando él se presenta en Buenos Aires lo designan teniente coronel de las milicias orientales, subordinado a un militar porteño. El nombrado en principio es Manuel Belgrano, que tenía tierras no muy lejos de donde estamos. Pero Belgrano tenía problemas porque había sido duramente derrotado por los paraguayos poco antes y lo estaban sometiendo a un juicio. Entonces, finalmente Buenos Aires nombra, siempre por encima de Artigas, a otro porteño que es José Rondó. Pero en este momento, en el momento de la proclama, el superior del porteño todavía no estaba presente en el territorio. El jefe es Artigas. Continuamos con la proclama. Esta, movida del alto concepto de vuestra felicidad, os dirige todos los auxilios necesarios para perfeccionar la grande obra que habéis empezado. Esa gran obra que habéis empezado es lo que ocurrió con el grito de Asensio y las primeras acciones militares referidas a la toma de Capilla Nueva, de Mercedes y de Santo Domingo. Continúo. Y que continuando con la heroicidad que es análoga a vuestros honrados sentimientos, exterminéis a esos genios díscolos, opresores de nuestro suelo y refractarios de los derechos de vuestra respetable sociedad. Es la primera referencia que le hace a los españoles, a quienes él había servido hasta hacía un par de meses. Lo llama genios díscolos. Veremos que más adelante lo llama con otros epítetos un poquito más duros. Dice: dineros, municiones y 3.000 patriotas aguerridos son los primeros socorros con que la excelentísima Junta os da una prueba nada equívoca del interés que torna en vuestra prosperidad. Habla de apoyos que realmente no se van a concretar en su totalidad. Nunca fueron 3.000 los hombres que envió Buenos Aires. En la batalla de las Piedras vamos a ver un par de cientos nada más. Y después, cuando se consolida el sitio de Montevideo, se refuerza un poco más, pero nunca llegaron a esos 3.000 hombres prometidos. Esto lo tenéis a la vista, desmintiendo las fabulosas expresiones con que os habla el fatuo Elío en su proclama del 20 de marzo. Elío había hecho una proclama o había tratado de desprestigiar y de minimizar la acción de los patriotas que se estaban desarrollando por esos días. Nada más doloroso a su vista y a la de todos sus facciosos, miren cómo lo trata, que al ver marchar con pasos majestuosos esta legión de valientes patriotas que acompañados con vosotros van a disipar sus ambiciosos proyectos y a sacar a sus hermanos de la opresión en que gimen bajo la tiranía de su despótico gobierno. Bueno, aquí va cambiando la forma en que califica a Elío y a los españoles, en la cual está justificando esa lucha hasta las últimas consecuencias que emprendrían los patriotas. Y continúa Artigas: para conseguir el feliz éxito y la deseada felicidad a que aspiramos, os recomiendo, a nombre de la excelentísima Junta, vuestra protectora. Poco tiempo después va a cambiar totalmente la forma de referirse a Buenos Aires. Y en el de nuestro amado jefe, que en ese momento era Belgrano, pero que no iba a asumir, una unión fraternal
sabe que en la unidad, que en la unión está la principal fortaleza, y le pide a los destinatarios de esta proclama una unión fraternal, porque sabe que puede haber divisiones, puede haber problemas de celos de quién es más que el otro, sabe que puede haber viejas cuentas, sabe muy bien el efecto que puede tener el divisionismo dentro de su gente, como siempre ha ocurrido a lo largo de nuestra historia. Cada vez que hubo divisiones, cada vez que hubo enfrentamientos, cada vez que hubo fragmentación, hemos sido más débiles. En este caso, Artigas, antes de empezar las operaciones, los alerta a todos. Debe haber unión fraternal. Este punto es muy importante dentro de esta proclama. Aparte de unión fraternal, dice, y ciego obedecimiento a las superiores órdenes de los jefes, que os vienen a preparar laureles inmortales. Unión, caros compatriotas, recalca nuevamente la unión, y estad seguros de la victoria. He convocado a todos los patriotas caracterizados de la campaña y todos se ofrecen con sus personas y bienes a contribuir a la defensa de nuestra justa causa. Y termina esa proclama diciendo: a la empresa, compatriotas, que el triunfo es nuestro. Vencer o morir sea nuestra cifra. El término cifra está dada como signo, como consigna. Vencer o morir sea nuestra consigna, muy parecida a la que van a tomar sus tenientes 14 años después con la consigna de libertad o muerte. Acá es vencer o morir. Y tiemblen, tiemblen esos tiranos de haber excitado nuestro enojo sin advertir que los americanos del sur están dispuestos a defender a su patria y a morir antes con honor que vivir con ignominia en afrentoso cautiverio. Él define a quienes viven en esta región de esa gran entidad que era la América hispánica, los americanos del sur. Es un término interesante, él hace la diferencia, pero son tan americanos como los otros, solo que estos están en la geografía al sur del continente. Esta proclama fue leída el cuartel general de Mercedes el 11 de abril de 1811 y firma José Artigas. Esta es la proclama que se hizo un día como hoy hace 208 años. De ahí las operaciones que siguen son conocidas, dos columnas, una por el oeste y otra por el este, van a ir convergiendo y se van a juntar próximos a Las Piedras y van a librar la batalla de Las Piedras el 18 de mayo y le pondrán sitio a Montevideo 3 días después y unos días después va a caer Colonia y esto va a significar que toda la campaña va a quedar en manos de los patriotas. Artigas va a participar de ese sitio y poco tiempo después, cuando el virrey Elío y Buenos Aires negocian a espaldas de los orientales, comienzan las disensiones, comienzan los problemas con Buenos Aires y vienen las reuniones de orientales, la panadería de Vidal el 10 de septiembre, la quinta de la Paraguaya el 10 de octubre y finalmente el Paso de la Arena el 23 de octubre, donde el pueblo uruguayo, el pueblo oriental, perdón, los patriotas, deciden no obedecer la directiva de Buenos Aires de ir a Buenos Aires con todas las fuerzas militares y deciden emprender la marcha hacia el norte, dando inicio a lo que la historia conoce como el éxodo del pueblo oriental. Hasta aquí el hecho histórico que hoy conmemoramos. Yo creo que esta es una ocasión importante para volver a hablar, para profundizar sobre el significado de la figura de José Gervasio Artigas en nuestra historia. Artigas representa nuestras fuentes, representa lo que nos une, lo que une a los orientales, lo que une a los uruguayos, es Artigas. De ahí para adelante empiezan a haber cosas que nos desunen, que nos van fragmentando. Yo creo que volver al artiguismo en cierta forma es buscar esa unidad impostergable que nos permita a todos juntos buscar soluciones para los problemas serios
que vive el país en cada momento de su historia. Cada vez que hubo grandes problemas y traumas en la historia nuestra, en cierta forma se volvió a la grandeza artiguista, lo que evocaba la figura de Artigas, y de esa forma se pudo superar periodos muy problemáticos de nuestra historia. Yo creo que nunca debemos de perder de vista qué es el artiguismo en sí, qué significa el artiguismo en sí, qué defendía Artigas y por qué hasta el día de hoy tiene vigencia, a pesar de que mucha gente, muchos uruguayos hoy hablan de Artigas ligeramente, muy pocos realmente entienden el significado del artiguismo. Lo dijimos hace pocas semanas acá mismo y lo decimos en todos lados. El artiguismo descansa sobre 3 ejes fundamentales, y si no entendemos eso, no entendemos el artiguismo. Hay mucha gente que quiere ver en Artigas un Artigas de bronce, una especie de Washington rioplatense o montevideano, ilustrado, un hombre muy imbuido de las ideas enciclopédicas de la época. No es así, Artigas no era así. La fortaleza de Artigas radicaba en lo que hablamos, en su conocimiento profundo del territorio y de la gente, en la cristalinidad de sus procedimientos, en esa preocupación permanente que tenía por todos y cada uno, en esa relación particular que tenía con los indios, que eran el estrato más bajo de nuestra sociedad después de los esclavos, el buen trato que él dispensaba a los morenos, como él lo llamaba. Es decir, esas características le dan forma y sentido al artiguismo. El artiguismo proclamaba, y permanentemente así fue propuesto en el proyecto que llevó adelante el caudillo, la defensa de la soberanía particular de los pueblos. Y lo hemos dicho una y otra vez, los pueblos en el sentido hispánico, que era lo que Artigas había vivido, lo que Artigas se había educado. Los pueblos de carne y hueso, los pueblos, la gente en la calle de los pueblos, formando los cabildos en los cuales los pueblos se expresaban y hacían valer sus demandas. No el pueblo abstracto del que tanto se habla, porque el pueblo quiere, el pueblo dice, pero no tiene ni cara ni color el pueblo. No. Los pueblos en el sentido hispánico, en el sentido de que el proyecto artiguista lo defendía, eran los pueblos, el pueblo de Capilla Nueva, el pueblo de Maldonado, el pueblo de Colonia, el pueblo de Córdoba, eran los pueblos. Esa es la esencia del proyecto artiguista, defender esa autonomía. Cuando Artigas ve que la dirigencia porteña no quiere respetar esa autonomía, que quiere digitar a las autoridades de Montevideo o de otras localidades, es ahí que él se levanta, y se levanta con el apoyo incondicional de los integrantes de esos pueblos, porque ahí estaba la esencia del artiguismo, ahí en esa defensa de la base de lo que es el federalismo. El federalismo radica en la suma de las autonomías que se dan un gobierno en común, pero siempre respetando las autonomías. En el artiguismo es esencial la inclusión social, inclusión de todos. El artiguismo le da cabida a analfabetos, indios, morenos, cosas que en otros lugares de la propia América de esa época eran excluidos, eran tratados muy diferentes. Solamente algún caudillo de otros lugares sintonizaba en esto con Artigas. Por ejemplo, Manuel Dorrego era uno de los que sintonizó con Artigas, a pesar de haber sido enemigo del artiguismo en algún momento, y allá por 1822 se transforma en un caudillo federal porteño y va a coincidir muchas veces con Artigas, y él va a condenar la exclusión que se hacía de muchísima gente del pueblo por no tener dinero, por no tener acceso. Finalmente Dorrego va a ser fusilado por sus ideas en Buenos Aires, pero muy pocos coincidían con Artigas en la materia de la inclusión social. Y el otro gran pilar del artiguismo, que no lo podemos desconocer, es la opción preferencial por los pobres, la preocupación permanente por los más frágiles. Artigas va a ser un defensor
de los indios, va a ser un defensor de aquellos que nada tenían, y todas sus políticas van a estar apuntando a darle medios, a darle posibilidades, con exigencias, por supuesto, como se van a cristalizar en su reglamento de tierras, que le ponía exigencias. Si en 3 meses no levantaron un rancho, no hicieron esto, no hicieron lo otro, se le quita lo que se le dio. Les exigía trabajo y les prohibía, o sea, estaba prohibido expresamente la enajenación de lo que se les daba. Es decir, que Artigas tenía un plan social de avanzada. Esos son los pilares del artiguismo, cruzado transversalmente con la participación de la gente en consultas permanentes que Artigas va a hacer, citando a congresos, asambleas, cabildos permanentemente, y escuchar la voz de la gente. Esa es la esencia del artiguismo y no otra. Proclamar el artiguismo sin entender esto es no haber entendido el artiguismo. Pero ¿qué es lo que hoy, después de tanto tiempo, nosotros debemos rescatar de la figura de Artigas? Debemos rescatar a la persona que dio origen a la orientalidad en los fogones del Éxodo y del Ayuí. Debemos rescatar a aquel que defendió la autonomía militar en el año 1812. Debemos rescatar al que supo adaptar las ideas políticas de la época a la idiosincrasia de los pueblos de la época. Debemos rescatar a aquel que plasmó ideas económicos y sociales que hasta el día de hoy son consideradas de avanzada. Debemos rescatar a aquella persona rectilínea que siempre fue fiel a sí mismo y a sus convicciones. Debemos rescatar al que luchó sin cuartel por su sistema, por su proyecto, convencido de que era el único viable para sacar adelante la revolución. Debemos rescatar al jefe militar que supo enfrentar durante 3 años y medio a una invasión infinitamente superior. Debemos rescatar al caudillo, al jefe que cuando debía ejercer la autoridad, la ejercía, y la ejercía con dureza y en forma imperativa, con una voluntad inflexible, propia de aquellos que están convencidos que están trabajando a favor de su pueblo. Pero también aquel que sabe escuchar a su pueblo, que cada vez que hubo problemas realmente grandes que ponían en riesgo el proyecto, fue capaz de convocar al cabildo, capaz de convocar una asamblea, capaz de convocar un congreso, presentarles el problema a todos y escuchar serenamente la decisión de su gente y acatarla. Ese es el Artigas que debemos rescatar de la historia, el Artigas que un día como hoy hizo aquella proclama hace 208 años. Y quiero terminar estas palabras leyendo lo que dijo sobre Artigas otro gran oriental, tal vez el más grande de nuestros escritores, José Enrique Rodó, que no en vano fue llamado el maestro de la juventud de América. Y decía Rodó: allí, en el ambiente agreste, donde el sentir común de los hombres de ciudad solo veía barbarie, disolución social, energía rebelde a cualquier propósito constructivo, vio el gran caudillo, y solo él, la virtualidad de una democracia en formación, cuyos instintos y propensiones nativas podían encauzarse como fuerzas orgánicas dentro de la obra de fundación social y política que había de cumplirse para el porvenir de estos pueblos. Por eso es grande Artigas, y por eso fue execrado como movedor y agente de barbarie, con odios cuyo eco no se ha extinguido del todo en la posteridad. Trabajó en el barro de América como allá en el norte Bolívar, y las salpicaduras de ese limo sagrado sellan su frente con un atributo más glorioso que el clásico laurel de las victorias. Muchas gracias.